Podemos pensar que nuestro horizonte eres tú, pero si no nos hemos ido allá o no hemos visto ese horizonte por medio de la palabra, tendremos otras ideas equivocadas, mas no tu verdad. Así que, Padre, rogamos que con la victoria en mente, tu victoria en mente, hoy podamos ver más de este Cristo victorioso, este Señor bueno, compasivo, misericordioso, soberano, justo, santo. Así que ayúdanos a ver más quién tú eres y ayúdanos a deleitarnos más en quién tú eres, porque por gracia podemos ver para contemplar y contemplar la gloria tuya en la persona de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Eh, Hoy nos toca unos versículos bien fuertes en el sentido de vamos a ver esta enseñanza de lo que realmente es Cristo como Señor, como soberano, como Dios, como ya lo hemos visto anteriormente, este Dios que único, soberano, que tiene control de todo, aún de aquello que podríamos llamar el enemigo, Satanás, él tiene control. Pero antes de ir allá, yo quiero recordarte algo y es que si por gracia tú puedes ver a Cristo, no me refiero a que tú puedes tener una foto de Él, no me refiero a que de pronto cierras tus ojos y ves una imagen de Él. Si por gracia tú puedes ver a Cristo, es decir, tú has entendido que Él es el Señor, Él es el Salvador, has entendido que eres un pecador en necesidad de arrepentimiento de tus pecados, y si por gracia tú has podido ver a Cristo y en esta mañana estás aquí y tú dices, sí, yo soy uno de ellos, quiero recordarte que tú llegaste allá por obra divina. Es decir, tú no puedes ver a Cristo a menos de que Dios, por gracia comprada en Cristo y por medio de su Espíritu Santo, te dé vista para ver. Ahora, quizás tú estás acá y tú dices, mira, yo no veo a Cristo. Es más, no quiero a Cristo. Bueno, hoy tienes la oportunidad de que hoy tú veas a Cristo. Hoy tienes la gran bendición, seas creyente y veas más de Él, sea que pronto no seas creyente y tú realmente no entiendas o no comprendas qué querrá decir esto de Cristo, qué querrá decir esto de tener fe en Él, qué querrá decir que vengo a una iglesia o a un lugar como estos. Bueno, mi oración es que seas creyente, puedas ver más a Cristo. Y si no eres creyente, hoy se te conceda la iluminación del Espíritu Santo para que tú veas más de Cristo, porque precisamente eso se requiere. Porque a menos de que Cristo haga su obra en nosotros, ¿sabes qué? Vamos a permanecer con algo que la Biblia llama un velo en nuestro corazón, un velo en nuestros ojos, que no nos permite ver a Cristo. Entonces se requiere de un milagro para que de alguna manera se prendan tus luces. Se requiere un milagro para que se corran las cortinas. Se requiere un milagro que un corazón muerto de piedra responda, es decir, un corazón de carne. Se requiere un milagro. Y si tú eres creyente, no pienses que la salvación es algo general, normal, que ocurrió porque pues simplemente ocurrió y que tú no querías y que de pronto o sí querías, no, es un milagro literalmente, es más, es el milagro más grandioso que tú puedas ver a Cristo. Y Pablo dice eso en 2 Corintios. Él dice que algo tiene que pasar para que tú veas a Cristo. Y él dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17, lo voy a leer brevemente porque no son los versículos de nuestro estudio, pero creo que nos ayudan a entender precisamente lo que vamos a ver en el texto de Marcos. Pero Pablo dice lo siguiente, porque solo en Cristo es quitado, estamos hablando del velo, porque solo en Cristo es quitado. Tú tienes un velo y puedes ir a cualquier otra religión, puedes ir a cualquier otro Dios, puedes ir a cualquier otro camino, puedes ir a cualquier otro lugar y ese velo no se va a quitar. Puedes estar con la religión de la moda, puedes estar con lo que posiblemente tus amigos te enseñen, tus compañeros, tus familiares te enseñen, puedes ir a abrazar un árbol para sentirte y ser parte de la divinidad en el árbol y vas a estar lleno de hormigas porque nada más va a pasar. Pero algo milagroso tiene que pasar. Y esto es, Pablo dice, porque solo en Cristo es quitado. Pero cuando alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. La pregunta entonces es lo siguiente. ¿Qué es entonces que tú te puedas quitar el velo o el velo se ha quitado y puedas ver qué tiene que pasar para que el velo sea quitado? Pablo atribuye esto a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que él dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si tú ves a Cristo,
querido creyente, tú eres libre de verdad. Tú eres libre. Si tú realmente ves a Cristo y es tu Señor y tu Salvador, tú puedes verle a Él por quien Él es. Y no simplemente es verle por quien Él es adorarle. Es decir, no puede ser que este incrédulo, pecador llamado Michael pueda ver a Cristo. Yo oro que no importa cuánto tiempo tú estés en la fe, caminando en la fe, yendo a una iglesia, leyendo la Biblia, que nunca se nos acabe o perdamos de vista el milagro de decir, ¿cómo puede ser posible que yo pueda ver espiritualmente a mi Señor? ¿Cómo puede ser posible que Él me llame que soy libre? ¿Cómo puede ser posible que Él me haya perdonado a mí? Y todos estos por cómo puede ser posible, la mirada está obviamente en Cristo. ¿Y sabes por qué comienzo de esta manera? Porque en estos textos vamos a ver el milagro de la gracia de Cristo, que tú puedes reconocer quién Cristo es. Pero el peligro de la incredulidad, para que entonces tú condenes, acuses y blasfemes contra el Espíritu Santo, negando nuevamente la obra del Espíritu Santo. Es decir, hay una bendición y es que tú puedes ver espiritualmente, si es que ves. Pero hay un peligro serio, y si tú no ves, eso se llama ceguera espiritual. Entonces tú no estás en la mitad, no es que tienes un ojo que puedes ver y otro ojo que no puedes ver. Si estás en Cristo, puedes ver. Y si no estás en Cristo, estás ciego completamente. Entonces vamos a ver la bendición de ver a Cristo y la esperanza que hay para ti si tú todavía estás ciego espiritualmente, que tú veas a Cristo. Esa es mi oración. Así que vamos a comenzar con lo primero, y es algo que ya hemos visto anteriormente en nuestra serie, y es las acusaciones contra Cristo. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo acusaban de varias cosas. Lo acusaban de cómo puede ser posible que Él se crea Dios, que diga tener tal autoridad de perdonar pecados, porque solamente Dios hace eso. ¿Qué le pasa a este individuo? Lo han acusado de cómo puede ser posible que tú hagas lo que no es lícito en el día del reposo y Cristo diga, yo soy el Señor del día del reposo. Lo han acusado en varias ocasiones y de distintas maneras, pero vamos a ver que ahora vamos a ver acusaciones, podríamos decir, mucho más serias y severas contra Cristo. Acusaciones que vienen de dos grupos principalmente, uno de los cuales tú no esperarías, y vamos a ver quiénes son los parientes, y otros los cuales tú esperarías, aunque siendo estudiosos, conociendo la ley, tuvieron que haber visto a Cristo y decir, este es. Sin embargo, le dicen, tú estás endemoniado. Entonces vamos a ver cómo es que comienza esta escena de acusaciones. Por un lado nos encontramos que Marcos 3, el versículo 20, comienza diciendo que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo. Si tú has estado con nosotros, ya te has dado cuenta que esto no es nuevo. Quizás si tú llegas a este tiempo con nosotros, dices, wow, la multitud, luego a Cristo lo siguieron muchas personas. Sí, ya lo hemos visto. Cristo era famoso en ese sentido, aunque a Él no le interesaba la fama, no le importaban los números lo seguían, no porque reconocían quién Cristo es, pero porque les interesaba lo que Cristo podía ofrecer. Y hemos visto en varias ocasiones que tú puedes venir a Cristo correctamente por Él, o puedes venir a Cristo incorrectamente solo porque Él te puede dar algo. Y hemos visto la diferencia de una fe salvadora que viene a Cristo por Cristo y una fe que no es fe salvífica, que viene a Cristo por lo que Él me puede dar. Pero cuando vienen las pruebas, y eso va a ser una parábola que vamos a empezar a ver, esa semillita, cuando vienen las pruebas, se desaparece, porque nunca fue una fe verdadera. Hemos visto que las multitudes siguen a Cristo simplemente por los que pueden dar. Cristo llega a esta casa, que nuevamente ya hemos visto esta casa anteriormente. No sé si tú recuerdas que lo vimos en el capítulo 1, versículo 29, cuando Cristo dice que llega a la casa de Pedro. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 1, vemos que Cristo regresa a una casa. Y llegamos aquí al versículo 20, del capítulo 3, versículo 20, y Jesús llegó a una casa. Lo que podemos asumir, y lo que la mayoría de los comentaristas dicen, es que era esta misma casa de Pedro. Él vuelve a llegar a la casa de Pedro. Era como el centro de operaciones, por así decirlo. Era como que el lugar donde venían a juntarse, pero en este caso algo nuevamente pasa y es las multitudes. Si anteriormente las multitudes llegaban a Él a tal punto que lo querían oprimir, ¿te acuerdas? Hace unas 2 semanas creo que vimos que le dice a sus discípulos, prepárenme una barca, just in case, solo por si de pronto me van a aplastar todas estas multitudes. Ahora no simplemente es que lo iban a oprimir, es que ahora ni siquiera lo dejan comer.
vienen las multitudes, y por ahora las multitudes como que pasan por alto, no hacen nada malo, aunque ya conocemos cuáles son sus intenciones. Por lo tanto, aunque no digan nada malo de las multitudes, no te olvides que las multitudes aquí no están diciendo, mira cuán buenas son estas multitudes, al contrario, ya tenemos una idea, ya olemos lo que las multitudes están buscando. Entonces, aunque nos movamos de las multitudes, vamos a movernos ahora a los parientes, porque aquí algo pasa que es bien fuerte, bien doloroso y tenemos que entenderlo. Entonces, nos movemos de las multitudes para que el texto inmediatamente nos dirija a los parientes. Dice, cuando sus parientes oyeron esto. Bueno, antes de ir y tratar de entender qué fue lo que oyeron, el texto nos dice parientes. Ahora, no sabemos quiénes son estos parientes inmediatamente. No sabemos si realmente eran sus familiares, de pronto sus mismos discípulos eran los que estaban con él y al escuchar todo lo que estaba pasando, quizás iban a hacer lo que vamos a estar leyendo y estudiando, pero no se nos dice inmediatamente quiénes eran estos parientes. Se nos dice qué es lo que iban a hacer, pero no se nos revela su identidad. Entonces, por eso es que la mayoría de traducciones no traducen la misma palabra de la misma forma. Cuando tú ves y comparas las traducciones, la mayoría tiene parientes, familiares, o algunos dicen y los suyos. Entonces, dado a eso, no podemos decir inmediatamente con estos versículos, bueno, sabemos que los parientes quieren decir los familiares. Ahora bien, si tú lees su contexto, y una de las cosas que estoy tratando de ayudarte a entender es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y al leer un texto, no te vas rápidamente a otro lugar, tú tratas de ver inmediatamente si hay otros versículos que te den luz, claridad sobre este versículo. Ahora, el próximo domingo vamos a ver el versículo 31, que dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Llegó María y sus hermanos. Lo que esto nos quiere decir posiblemente es que cuando Marcos dice, cuando sus parientes oyeron esto, en realidad lo que tiene en mente es la familia de Cristo. Es la familia de Cristo que viene aquí. Es la familia la que se acerca a Jesucristo. Ahora, estos parientes o sus familiares querían hacerse cargo de Jesús. Ahora, lo que ellos pretendían hacer era precisamente, querían prender o tomar a Jesús para llevárselo. Cuando el texto dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. Ese hacerse cargo de él suena bonito. Se van a hacer cargo de él. No, realmente la palabra detrás de esto es que querían prenderlo. Es decir, querían de alguna manera apresarlo, llevárselo. Es la misma palabra que Marcos usa en su evangelio, particularmente en el capítulo 12, versículo 12, cuando dice lo siguiente. Yo creo que tú leas esta palabra porque es la misma palabra que está siendo traducida acá. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Regresamos a nuestro capítulo 3 y dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para aprenderlo, aunque nuestra traducción dice hacerse cargo de él. Entonces vemos nuevamente que la razón por la cual ellos querían llevarse a Jesús no era porque les hiciera mucha falta. No era porque dijeron, mira, no hace falta estar con Jesucristo, con mi hijo o con nuestros hermanos. Queremos llevárnoslo porque queremos hacerles preguntas, conocerlo, hasta posiblemente adorarlo porque hemos reconocido que es el Jesús, que es el Mesías. Bueno, realmente ellos se querían llevar a Jesucristo porque pensaban que estaba loco. Ahora, mucho podríamos quizás decir, bueno, pero ¿cómo María, si María guardaba en su corazón que los dichos que le habían dicho sobre él, posiblemente María sabía que él era el Mesías, pero en este punto posiblemente, como vamos a ver la próxima semana, era influenciada por sus otros hijos de decir, mira, nuestro hermano está haciendo cosas que no están bien. No es tanto lo que María quizás en este caso estaba dudando en cuanto a su hijo, porque ella sabía, se le había sido revelado lo que el hijo iba a hacer, pero es más la influencia de sus otros hijos que tiene que hacerse cargo de su hijo. Pero vamos a llegar allá el próximo domingo. Pero lo que pasa aquí es que sus parientes pensaban que Cristo estaba loco. Ahora nuevamente, cuando vemos acá que dice, porque decían que estaba fuera de sí, puede sonar muy bonito, pero obviamente lo que estaban pensando es que estaba loco. Que a Cristo se le movió la teja,
o se le corrió la tela, que algo pasó ahí con Cristo, que no está bien, muy bien de su cabeza, algo pasó y tenemos que ir a ayudarle, tenemos que ir a rescatarle, tenemos que ir a sacarlo, a guardarlo, no sé, a ponerlo en un lugar porque algo está pasando. Ahora, ¿cómo es que se llega a esta conclusión sobre Cristo? ¿Cómo es que uno llega a la conclusión de decir, sabes que Cristo, tú estás loco? O sea, tú no estás bien, algo está pasando, tú no estás muy bien de tu cabeza, algo pasa. Bueno, obviamente, nuevamente comencé diciendo sobre la ceguera espiritual y sobre la bendición de ver a Cristo, y podemos decir que en este punto, tanto sus hermanos como posiblemente aún María en cierta parte, no comprendía en su totalidad, en su comprensión completa, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Rey, de que todo lo que Cristo está haciendo, precisamente en vez de evidenciar que está loco, está evidenciando que Él es el Rey y que el reino ha llegado. Ellos quizás no tenían una idea clara de lo que era un Mesías, no tenían una idea clara de lo que el Mesías iba a hacer en cuanto a venir y rescatar, salvar, perdonar, traer a hacer guerra contra los demonios. Bueno, su idea era completamente diferente, posiblemente porque la idea de ellos era que iba a venir un conquistador, el Mesías, para volver a colocar encima a Jerusalén sobre todas las otras naciones. Y obviamente uno se pone a pensar en la vida de Cristo, como muchos han dicho, y no era cualquier vida. O sea, cuando vemos el relato de Cristo en los evangelios, nos damos cuenta que en ocasiones no comía, que en ocasiones no podía dormir, que estaba cansado, rodeado de multitudes, siendo acusado, siendo burlado, siendo maltratado. Y tú te pones a pensar, sin un entendimiento bíblico de quién Cristo es, tú podrías decir, no, algo le pasa a este individuo. O sea, no tiene dónde dormir, no está comiendo, no está durmiendo, está siendo perseguido por mucha gente. Dicen cosas sobre él, este se cree Dios, este se cree que tiene autoridad. Podríamos decir todo en cuanto a quien Cristo posiblemente es, según las personas, y podríamos concluir nuevamente que no vivía una vida muy normal. Viajaba, pasaba hambre, se enfrentaba a espíritus inmundos, recibía acusaciones. Es por eso que posiblemente, nuevamente, la familia viene al escuchar todo esto y dice, algo está mal. No lo veamos simplemente como algo está mal, pobrecito, vamos a rescatarlo. No, en su falta de conocimiento y en su falta de tener vista espiritual, no entendían realmente el cómo y el por qué el Mesías se había avecinado. Entonces nos encontramos con estos versículos de que este hombre está loco, algo está mal con Jesús, no está bien lo que está haciendo, algo está mal. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 5:13, cuando dice que si estamos locos por seguir a Cristo o por causa del Evangelio, estamos locos. Nuevamente, nuestra traducción dice está fuera de sí, pero es la misma palabra que Pablo usa cuando él se refiere que para muchos estamos locos. Para muchos estamos locos. Bueno, si lo dijeron de Cristo, ¿qué más podemos esperar de nosotros? Lo que Cristo pasó posiblemente, aunque no al mismo punto, muchos de nosotros vamos a pasar siendo acusados, siendo condenados por seguir precisamente a Cristo. No simplemente es que los parientes decían está loco, pero ahora nos movemos a los escribas que decían ahora está endemoniado. Ahora nos movemos, entonces estamos ahora ya en el versículo 22 cuando dice y los escribas, agregando a la historia, que habían descendido de Jerusalén, decían, tiene a Belzebud y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Nuevamente, esa es la acusación. Este hombre está poseído de Belzebud. Este hombre no simplemente es que está poseído por Belzebud, pero expulsa demonios por ese mismo demonio. Ahora, la acusación nuevamente era que él era partícipe de este Dios falso, conocido como el Dios de los cielos o el Señor de las tormentas. Están atribuyéndole toda la obra de Cristo, la persona de Cristo, a ser influenciado, poseído por este demonio. Tú estás siendo partícipe del demonio de Belzebud. Tú estás siendo partícipe de no simplemente seguirle, pero obrando según sus planes. Ahora, para darte una idea de dónde es que posiblemente surge este nombre de Belzebud, hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2, y cuando vayas a casa lo lees, pero vemos la historia de Ocosías. ¿Tú te acuerdas de Ocosías cuando él se cayó por la ventana, se enfermó y envió mensajeros para que fueran a consultar a Baal-Zebud, el dios de Ecrón, y para que consultara si es que iba a sanar o si iba a estar todavía enfermo?
Bueno, obviamente la historia hace que el Señor condene este hecho. Lo condena porque no pueden ir a buscar a otro dios pagano. Bueno, se piensa nuevamente que este nombre de Belzebú estaba relacionado con ese dios pagano. Entonces, otra vez le están diciendo a Cristo, tú estás poseído por este demonio, por este dios pagano. No simplemente que tú estás poseído por ese dios pagano, pero tú estás obrando, expulsando demonios por medio de ese demonio, por medio del príncipe de los demonios que es Belzebú. Ahora, estos escribas no vinieron a Jerusalén para decir, mira, vamos a tomar nota para seguir tu ejemplo. Vamos a tomar nota para ver cómo es que tú tienes autoridad sobre los demonios, cómo es que tú estás sanando a todas las personas. Vamos a tomar nota porque nos enviaron de Jerusalén para llevar un buen reporte tuyo. No, ellos fueron enviados por Jerusalén precisamente para hacer como un equipo de investigación para ver cómo acusaban más a Cristo. Cómo detenían su obra, cómo detenían su misión, cómo detenían y acusaban falsamente a Cristo. Esa era su misión. Vinieron de Jerusalén para dar un reporte y lo que se encontraba nuevamente es que el reporte, según ellos, era que este hombre estaba endemoniado. Querían desacreditar su misión. Ahora, yo no sé si tú recuerdas, pero desde el capítulo 1 hemos visto que desde el bautismo de Jesús, si no antes, pero por lo menos en nuestra serie de Marcos, desde el bautismo de Jesús, vemos no simplemente la declaración de la complacencia de su Padre, es decir, este es mi Hijo en quien yo estoy complacido completamente, este es mi Hijo amado, pero inmediatamente vemos la declaración de guerra de Satanás contra Jesús. Marcos de los evangelios es el que lo relata bien breve, pero los otros evangelios relatan a Cristo en el desierto siendo tentado por lo menos 3 veces, pero eso era más. Y vemos de inmediatamente que Satanás tiene un plan de ataque para contra Cristo, un plan de ataque para callarle y de alguna manera para tentarle y que cayera. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No simplemente es Satanás, pero sus demonios, que lo que buscaban hacer una y otra vez era buscar tener autoridad sobre Cristo. Lo hemos visto en varias ocasiones que la manera en que los demonios querían buscar tener autoridad sobre Cristo, ¿te acuerdas cuál era? Bueno, era decir su nombre. Es decir, nosotros sabemos quién tú eres, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Santo de Dios. Bueno, eso no era un reconocimiento en el sentido de decir, conocemos quién tú eres, aleluya, gracias por venir, Cristo. No, en ese entonces era una declaración pública de que queremos tener control de tu vida, de que queremos tener autoridad sobre tu vida, queremos controlarte, Jesucristo. Sin embargo, como lo hemos visto ya en varias ocasiones, Cristo no se doblega ante Satanás. Cristo no se cae ante los demonios. Cristo no huye de Satanás y no huye de los demonios. Hemos visto una y otra vez que Cristo vino a este mundo caído por el pecado. Vino a enfrentarse, a derrotar y a desenmascarar las mentiras de Satanás. Esto es precisamente lo que Cristo tenía que hacer. Sin embargo, tanto los parientes como las multitudes, como los escribas, decían, lo que vemos es una indicación, es que tú estás loco y estás endemoniado. Y perdieron de vista que precisamente lo que Cristo estaba diciendo era, yo vengo a sanar al endemoniado y yo vengo a derrotar al príncipe de los demonios, a Belzebú, si quieren llamarle, yo lo vengo a derrotar. Perdieron de vista completamente la misión de Cristo. ¿Y para ti esto qué significa? Significa buenas noticias, gloriosas noticias. Quizás en nuestro tiempo y en nuestro lugar, a veces no tenemos experiencias de lo que realmente significa la obra satánica. Y quizás lo vemos más como un cuento entre el bueno y el malo y como que no, eso no pasa. Pero hay una realidad nuevamente y es que hay una guerra espiritual. Y no podemos caer, como lo dije en la oración, de un extremo de todo es Satanás, cayó el lápiz, uy, eso es Satanás que me tiró el lápiz para que yo no tome nota. No, no podemos caer tanto en ese extremo. Pero tampoco podemos caer en una pasividad en que no tengo ganas de ir a la iglesia. Es que no dormí bien. Sí, pero creo que Satanás te está sembrando en la cabeza. Estás cansado. Y lo que tú necesitas es dormir más. No, mentira. Tú no necesitas dormir más. Tú necesitas la palabra del Señor. Tú necesitas el convivio de los creyentes, la comunidad de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Estoy solo, me siento triste, lo mejor es yo quedarme solo, yo no quiero ver a mis hermanos, yo no quiero ir a una iglesia, no, yo no quiero nada de esto. Eso no es Dios, es Satanás.
porque sabe la bendición que viene al convivir con otros hermanos igual que tú, pecadores, pero con el mismo Salvador. Entonces, para recordarte lo que ha pasado si tú eres creyente, es que Cristo por medio de la cruz hizo lo milagroso y lo más maravilloso y lo hermoso, y es que Él te trasladó del reino de Satanás a su reino. Y yo creo que tú lo veas en Colosenses capítulo 1, que son uno de mis versículos favoritos, pero yo creo que tú veas desde Colosenses capítulo 1, versículos del 11 al 15, y de alguna manera tú recuerdes que si tú puedes ver a Cristo como Pablo va a escribir, es obra de Cristo. Y si tú no lo ves así, pero tú crees que Cristo es un loco y un endemoniado, tú pienses bien, veas a Cristo y confieses a Cristo, porque Pablo dice lo siguiente: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo no sé si tú te diste cuenta. Y puede ser nuevamente que podemos pasar tan rápido los versículos que podemos saltarnos esa obra gloriosa. Querido creyente, tú estabas bajo el dominio de las tinieblas. No, pero es que yo ahora soy cristiano. Tú estabas bajo el dominio de las tinieblas. No, eso yo no, esa persona seguro, yo no. Tú estabas bajo el dominio de las tinieblas. Tu corazón endurecido para con Cristo, en rebelión completa para con Cristo. Tú estabas en el dominio de las tinieblas, pero Él nos libró del dominio en las tinieblas. Y no simplemente fue que nos libró y dijo, ya eres libre, haz lo que tú quieras. No, Él nos libró del dominio, de la esclavitud, del gobierno de las tinieblas de Satanás, y ahora por gracia Él te ha trasladado al reino de su Hijo amado. De doblegarte ante Satanás, te doblegas ante Cristo. De servirle a Satanás, al mundo y la carne, ahora le sirves y te doblegas ante Cristo. ¿Tú estás aquí o estás acá? Tú no estás acá. Por tanto, tú tienes que identificar dónde estás, porque Pablo lo que hace al decir esto es: demos gracias al Padre. El traslado del reino de las tinieblas o de la oscuridad, del dominio de las tinieblas, nos ha pasado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, Dios envió a Jesús para trasladar a todos aquellos que son suyos por la eternidad, y los trasladó del dominio de la oscuridad, del reino de la oscuridad, para que fuéramos entonces partícipes del reino de su Hijo amado. Ni las multitudes en ese tiempo, ni sus parientes en ese momento, ni los escribas en ese momento tuvieron ojos espirituales para ver esto. Vieron lo físico, mas no vieron con ojos espirituales. Ahora tú, querido creyente, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo ves? Ahora, yo sé que la Biblia condena que nosotros nos hagamos imágenes físicas de quien Cristo es. O sea, no te estoy pidiendo que ahora te imagines cómo es Él, qué pelo tenía, qué nariz tenía. No, eso no. Por más que tú puedas decir, bueno, era judío, pero me puedo imaginar como quizás con ciertas características, expresiones de lo que era un judío, lo que es un judío. Bueno, no, la Biblia condena tal cosa. Tú no te imaginas quién es Dios, tú no te imaginas quién es el Espíritu Santo, tú no te imaginas quién es el Hijo de Dios físicamente. Eso es idolatría, porque no hay ninguna imagen que tú te puedas hacer en cuanto a ellos que sea sin pecado. Y porque es perfecto la Trinidad, cualquier imagen va a ser mínima, nada comparado a quién ellos son, quién la Trinidad es. Ahora, no te estoy pidiendo que te imagines en cuanto a su físico. Lo que yo te estoy pidiendo que te imagines de alguna manera, decirlo así, o que puedas expresar lo que sí se nos ha sido revelado en la palabra en cuanto al carácter de nuestro Dios Trino. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú ves a Cristo?
Y es que en la palabra se nos ha revelado su carácter, su persona, su voluntad. Y nuevamente, si Cristo te ha trasladado del reino de las tinieblas o del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado, si Dios te trasladó, no puedes continuar con una creencia, convicción, conocimiento vago, superficial, sino que nuestra aspiración, que por gracia, obra de Dios, es que crezcamos, que crezcamos. Porque muchos de ustedes, para ahora, tienen que haber estado comiendo carne, pero siguen comiendo leche espiritual. Aunque Pablo dijo eso en aquel entonces, se puede decir lo mismo en nuestras iglesias locales. Para este entonces tendríamos que ya estar comiendo carne, pero seguimos comiendo lechita espiritual. Seguimos alimentando nuestra carne, no con la verdad, pero con las tentaciones de Satanás. Seguimos jugando como que si Satanás nos llevó al parque, sin entender que la verdad es una lucha, una batalla espiritual diaria que por gracia, por obra de Dios, por el amor de Dios, nos ha permitido decirnos: despierta, oh tú que duermes. Como Pablo dice en Efesios, aprovecha los días, porque los días son malos. Eso es lo que nos encontramos, conociendo a este Dios maravilloso. Por lo tanto, es importante que tú conozcas a Cristo correctamente, por lo que la palabra de Dios te informa correctamente. Porque algún día todos aquí le daremos cara a Dios, es decir, veremos cara a cara a Dios y le daremos una respuesta a Él por lo que creemos en cuanto a Él. No importa si, bueno, yo ni soy creyente ni lo voy a ver, no, tú lo vas a ver. Y tú vas a ver a Cristo. Y querido creyente, tú dices, bueno, qué bueno que yo no era pastor, no era teólogo, y qué bueno que yo no sé nada. No, tú le vas a dar una respuesta a Él también. ¿Sabes por qué? Porque una de las grandes verdades de la Reforma es que esto se le pertenece al pueblo y no a un pastor o teólogos o una élite arriba. Tú, querido creyente, tienes la Biblia en tu casa y tienes que empaparte en conocer quién Él es por gracia, por amor, porque precisamente queremos tener convicciones bíblicas saturadas de la palabra de Dios. De estas acusaciones, Cristo ahora se mueve a sus respuestas. Y hago este énfasis porque para Cristo no era un juego. Cristo pudo haber recibido estas acusaciones de que está loco y está endemoniado y decir, bueno, es que no entienden. No importa. Yo eventualmente les voy a explicar. No, Cristo no jugó con esto. Cristo inmediatamente, Él no toma a la ligera lo que decían, ni desaprovechó la oportunidad de agarrarles, de tomarles hacia Él y decirles, yo les voy a enseñar. Y voy a comenzar con una pregunta. Es la pregunta que Cristo hace en el versículo 23. Llamándoles junto a Él, Jesús les hablaba en parábolas. Cristo no desaprovechó lo que Él tenía que hacer para enseñarles. Aquí es cuando nosotros comenzamos, en Marcos por lo menos, a ver este tema de parábolas. Y vamos a comenzar ya a lo largo de esta serie a ver unas ciertas parábolas, aunque creo que Marcos es el que quizás menos usa parábolas. Vamos a ver varias de estas en el capítulo 4 que vamos a comenzar a ver, pero Cristo comienza a usar parábolas. Ese es el método de Jesucristo. Pero ahora yo no sé qué es lo que tú entiendes por parábolas, o simplemente lo ves como un método de enseñanza, pero quiero recordarte que las parábolas en Cristo tenían dos propósitos. Por un lado, era gracia del Señor. Por otro lado, era juicio del Señor. Por un lado, Cristo empieza a usar parábolas como medios de gracia, porque no simplemente iba a enseñar con historias, verdades profundas, iba a enseñar verdades profundas y las iba a explicar a quienes Él quería que entendieran. Por otro lado, vemos que son parábolas de juicio, porque escuchando no ibas a entender. Pero no era que no ibas a entender y por lo tanto no eres culpable. No, la enseñanza iba a caer sobre ti como juicio y condición de quién tú eres delante de Dios. Entonces vemos que las parábolas tienen doble función. Por un lado, gracia, que te llama hacia Él. Por otro lado, juicio, que viene como la manera de Dios de condenar a quien ha sido condenado. Ahora, para que tú entiendas esto, vemos ahí en Marcos capítulo 4, brevemente lo voy a leer y lo vamos a ver más adelante. No lo voy a explicar, pero lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá. En el versículo 10 dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A ustedes que se les ha trasladado
a mi reino. Pero a ustedes se les ha dado el conocer el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Y tú dices, ¿para qué? Citando Isaías, para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Es un versículo fuerte. Y vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá, porque otra vez estamos tratando de conocer el carácter de Cristo, quién Cristo es. Pero Cristo usa esas palabras nuevamente para enseñarles gracia y enseñarles juicio. En palabras del pastor John MacArthur, una de las frases que creo que son una de las más sencillas y se entiende más fácil, dice: las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble: esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él. Esconder. Por otro lado, revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia. Gracia, justicia, juicio. Estas son las parábolas que vamos a empezar a ver más adelante. Una de ellas, quizás comenzando aquí, aunque algunos dicen no sabemos si esta es una primera parábola, yo creo que sí es una parábola. Muchos llegan a considerarlo como una parábola, otros quizás no saben si es parábola o no. Yo pienso que es una de las primeras parábolas de Cristo, la que vamos a comenzar a ver, y que comienza con una pregunta: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si ustedes me acusan, uno, de loco, pero si ustedes me acusan de que estoy endemoniado por Belzebú, ahora déjenme hacerles una pregunta: ¿cómo puede ser posible que Satanás expulse a Satanás? La respuesta obvia, que no se requiere ser un escriba, ni se requiere tener un estudio teológico, la respuesta obvia es, no, eso no es así. Satanás no va a expulsar a Satanás. Es obvio que esto no va a pasar. Al contrario, Satanás no quiere perder terreno. Satanás quiere ganar terreno. Satanás no va nuevamente a mantener a las personas en la luz. Es decir, Satanás lo que quiere es hacer que las personas sean cegadas por su propio pecado para no ver a Cristo. Satanás no está en competencia contra él mismo. Satanás no está nuevamente en contra de Satanás. Satanás se ama demasiado como para eliminarse a sí mismo. Es lo que Cristo está diciendo. Si tú me haces una pregunta que yo estoy expulsando a Satanás por Satanás, yo no creo que tú entiendes quién Satanás es, primero que todo. Ese no es la característica de Satanás. Él no está en contra de sí mismo, él está en contra de todo aquello y contra todo aquel que proclame cosas contrarias a Satanás. Esta es nuevamente lo que nos encontramos aquí. Comienza Jesucristo entonces a explicar lo equivocado que ellos estaban. Están completamente equivocados. Y él comienza a hacerlo de tal manera que yo creo que tú lo veas, porque lo que Cristo empieza a usar en estas parábolas, por así decirlo, en esta enseñanza, son ciertas cláusulas de condición. No quiero perderte con esto, pero es muy fácil. Cristo comienza con dos ejemplos y decir: si esto es verdad, y tú le puedes agregar ahí, entonces, esa es la cláusula de condición. Si esto es verdad, entonces esto va a pasar. Entonces comencemos con la primera, y es que Cristo comienza diciendo: si un reino está dividido contra sí mismo, tú le podrías agregar ahí, entonces ese reino no puede perdurar. Solo primero, si nuevamente un reino está dividido contra sí mismo, entonces ese reino no puede perdurar. Una de las cosas peores para un reino no es simplemente verse amenazado por otros reinos, sino verse amenazado por la misma gente de su reino, que se divide entre sí mismo. No simplemente esto, en el caso del reino de las tinieblas, su derrota no fue por una derrota interna o una división entre ellos. La derrota de Satanás y sus enviados y sus mensajeros fue por alguien mucho más poderoso, que vino a derrotar a Satanás, no a hacer equipo con Satanás. La derrota de Satanás nuevamente no se logra por unos enemigos suyos dentro de su ejército que se levantaron contra él. Eso era imposible. Alguien más tenía que venir para derrotar a Satanás. Y esto es lo que va a ser la conclusión de Cristo más adelante.
Y lo que Juan dice en 1 Juan 3:8, que Cristo vino para derrotar las obras de Satanás. Ahora Cristo da otra ilustración. Si me entiende el reino, ahora te voy a dar otra ilustración. Y comienza de la misma manera. Si una casa está dividida contra sí misma, agrégale, entonces esa casa no puede permanecer. Lo que Cristo está diciendo es, escúcheme bien, la casa de Satanás no está dividida. La casa de Satanás no tiene divisiones. La casa de Satanás quiere dividir. La casa de Satanás no está preocupada de quién se va a poner en rebelión contra Satanás. Ya en sí su esencia misma es rebelión, no contra Satanás, pero contra Dios. La esencia de los demonios y de los incrédulos no es desobedecer a Satanás, es obedecer a Satanás. Su esencia misma no les lleva a tener un conflicto en sí mismo de decir, ¿será que obedezco a Dios o será que obedezco a Satanás? No, si tú estás o los demonios están en el reino de la oscuridad, ahí están. Y su empuje, su fuerza mayor es contra el reino de Dios, contra el reino de la luz. Nuevamente, no era que la casa de Satanás estaba dividida. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestro día, por así decirlo? Una manera práctica de verlo y de ilustración y de aplicación. Por eso es que Satanás quiere destruir los hogares. Satanás, escúchame, no está interesado en que hogares se levanten. A él no le interesa eso. Satanás está en la tarea de destruir los hogares, atacar el fundamento de la familia. Él va a usar lo que tenga que usar y con el permiso y autoridad del Señor, Él va a usar lo que tenga que hacer, usar cualquier institución para romper la institución de lo que es la familia de Dios instituida por Dios bajo el diseño de Dios. Satanás está en contra de todo esto. Y obviamente Satanás va a poder usar Disney, Hollywood, va a poder usar artistas, actores, actrices, políticos y cualquier asunto para destruir el núcleo familiar, porque es lo que Satanás quiere hacer. Ahora, podemos pasar mucho tiempo hablando de lo que Satanás puede usar fuera de nosotros, pero se nos olvida que también nosotros estamos en su mira y quiere tentarnos a nosotros. Podemos pasar mucho tiempo hablando de la influencia externa, de lo que puede pasar afuera de nosotros, y obviamente tenemos que pensar cuáles son esas influencias externas. Tenemos que ser muy sabios y discernir y velar y mirar con ojos espirituales y aún físicos de ver dónde y de dónde vienen los ataques. Pero no podemos pensar que los ataques simplemente vienen de afuera. Nosotros tenemos que pensar nuevamente que la lucha comienza en nuestro corazón y con nuestra familia. Porque podemos pagar Disney, apagarle o desconectarle. Podemos hacer otras cosas y se nos olvida que el problema mayor está aquí en nuestro corazón. Se nos olvida que Satanás puede usar temporalmente una actriz o un actor o un famoso y ponerlo y influenciar a nuestros hijos, nuestras casas, pero se nos olvida que Satanás puede influenciar nuestro corazón. Entonces, nuevamente, el problema está afuera, pero no te olvides que el problema está adentro. El problema está nuevamente en nuestro corazón cuando somos tentados por Satanás y conforme nuestro corazón aún inclinado hacia el mal y hacia el pecado, puede ser que abracemos mentiras de Satanás, tentaciones de este mundo, de nuestra carne y de Satanás. Como por ejemplo, esto comienza con nuestros matrimonios, diciendo, para siempre estaremos juntos. Pero le damos poca atención a cómo es que vamos a llegar para estar juntos para siempre. Haciéndonos creer que porque yo tengo un anillo en mi mano, ya es que tengo un matrimonio para siempre. Y esa es la mentira de Satanás. ¿En qué sentido? Obviamente se espera que esto sea para siempre. Pero para que esto sea para siempre, Dios me ha dado por su gracia, revelada en su palabra, asegurada por Cristo, como un esposo luce. Y la mentira que yo puedo creer es que como yo ya soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Y entonces yo me guardo de todo lo de afuera, puede ser. Pero se me olvida que Dios está trabajando en mi corazón primeramente. Ahí es donde Dios está trabajando. Se nos olvida que podemos decir, bueno, nuestros hijos seguirán nuestra fe. Cuando en realidad no dedicamos mucho tiempo a orar con ellos, enseñarles la palabra e instruirles en la verdad. Y sobre todo no les enseñamos cómo se vive la palabra. La familia nuevamente bajo ataque no es solo con bombas de afuera, son con bombas de adentro. Y Satanás muy estratégicamente va a pensar que tú luchas contra allá afuera. Y tú te puedes irte a una habitación con tus hijos, con tu esposa,
y decir, yo de aquí no salgo porque es que el problema está afuera. Y a las pocas horas el problema se va a manifestar ahí adentro. ¿Que grandemente va a ser influenciado por afuera? Por supuesto que sí. Pero comienza con una lucha interna. Tu lucha contra tu carne, contra las mentiras de Satanás, contra las mentiras del mundo, para que con su poder y conforme su poder tú puedas ver que Él te ha llamado al reino de su Hijo amado para que luzcas como un ciudadano del reino. Y solo por su gracia sí se puede vivir así. Bajo un mundo caído, con una carne inclinada hacia el mal y con un enemigo feroz que anda mirando cómo devorarte, Satanás está ahí, pero nuestro Cristo está. Y por eso mismo comienza ese versículo 27 con una conjunción pero. Y yo no quiero que tú escapes esto, porque el versículo 27 es glorioso. Dice el versículo 26 antes de eso, perdón, y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero su fin no llegó porque ellos se dividieron. Su fin llegó porque alguien más fuerte llegó. Y eso es lo que Cristo va a decir en los versículos 27 y 28 y aún 29, cuando Cristo nuevamente comienza el versículo 29, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Lo que esto denota aquí es un contraste poderoso, maravilloso, y es que si el reino de Satanás no puede estar dividido, no va a estar dividido, si su casa no va a estar dividida, entonces ¿qué tiene que pasar para que ese reino se caiga? Esperemos y oremos que el reino se divida, Satanás. No va a pasar. Por lo tanto, no me vean a mí como el endemoniado, porque lo que yo estoy haciendo es mostrarles que el más fuerte tuvo que llegar para atar a ese hombre. Y eso es lo que dice el versículo 27. Un hombre fuerte en su casa no puede ser atado sin que alguien venga a atarle. Bueno, precisamente esto es lo que Cristo llega a decir. Satanás es fuerte, pero nunca va a ser más fuerte que Cristo. Satanás tuvo que ser atado por Cristo. Y por lo tanto, cuando dice ahí que tiene que venir uno fuerte, aunque venga a la casa de un fuerte, viene uno más poderoso. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo derrotó a Satanás. Por lo tanto, nosotros vemos a Satanás como lo es, como un león rugiente mirando a quien devorar, pero lo vemos como lo que también es un enemigo derrotado, es decir, pasado, activo, pero derrotado. Nosotros entendemos nuevamente que Cristo le ha puesto el fin a Satanás y por ahora derrotado le ha puesto un collar, por así decirlo, y le ha extendido cierta distancia a ese Satanás para que haga conforme lo que él quiere hacer bajo los planes de Dios, no escapando sus planes, y le ha dado un tiempo contadito, el reloj le está contando, para un día, dice Apocalipsis, será echado en el lago de fuego para siempre, bajo la santa ira de Dios. Esa es la realidad de la Biblia. Esa es la realidad del creyente, el cual descansa en los brazos del Señor, porque vendrá un día donde Satanás va a ser derrotado completamente. Fue derrotado ya, pero sigue activo bajo el reloj de Dios, bajo el tiempo de Dios, porque un día será aplastado por el resto de la eternidad. Ahora, ¿qué decir entonces de los versículos 28 al 29? Que son los versículos más controversiales, diría más fáciles, pero más controversiales. Porque Cristo ahora dice y comienza con, en verdad les digo. Esa palabra en griego es amén. Amén, en verdad. Y comienza de esta manera para decir Cristo, en verdad les digo que lo que estoy a punto de decir es muy importante. Son la conclusión y la afirmación de lo que yo estoy diciendo y explicándoles que si ustedes continúan diciendo que yo soy el endemoniado y el loco aquí, ese pecado no será perdonado jamás. Porque cuando vemos entonces que Cristo dice, en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias con que blasfemen. Primero ahí, en versículo 27, es una buena noticia para ti y para mí. Cristo dice, ¡ay, perdón! No, pero es que Cristo no me conoce. Cristo no sabe lo que yo he hecho. O sea, realmente yo creo que esto de la iglesia es para gente buena. Estás equivocado. La iglesia es para gente mala, pecadora. No, es que seguro esto es para la gente ya anciana que ya está a punto de morir. Pero es que a mí me quedan años. Tú no sabes que el día de mañana estará tu vida. Entonces, el asunto aquí del versículo 27 es una gran noticia para ti y para mí. El versículo 28. Hay perdón en Cristo.
Todas nuestras blasfemias son perdonadas. Bendito sea Dios que Cristo se hizo maldito por su iglesia. Y hay perdón. Hay perdón. Aunque le haya llamado a Cristo loco y endemoniado, hay perdón si te arrepientes de dicho pecado. Pero ahora Cristo dice en el versículo 28, algo que en el versículo 29, perdón, que es bien en serio. Porque si hay perdón para pecados, no hay un perdón para este pecado. ¿Y cuál es este? Versículo 28 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Ahora, aquí podríamos hablar de muchas controversias de qué será el pecado, blasfemar contra el Espíritu Santo. Muchos han dicho, bueno, es negar los dones del Espíritu Santo. Eso no es el pecado. Esto no es decir que entonces cuando yo sienta que el Espíritu Santo quiere decirme algo y meter un grito ahorita acá, ¿eso es el Espíritu Santo? No, eso no es el Espíritu Santo. Esto es desorden. Eso no es bíblico. Bueno, sentirme por lo que el Espíritu Santo me haga sentir, yo quiero tomar esta decisión y estoy yo sintiendo y sintiendo. No, eso es tu corazón ciego y dado y llevado a las emociones, no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es nuevamente la blasfemia contra el Espíritu Santo que no va a ser perdonada? Dado el contexto, la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar la obra de Cristo, la persona de Cristo. Es negar la obra del Espíritu Santo que testifica tu corazón que Cristo es Señor, que Él es el Salvador, y decir, no, eso es mentira. Esa blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Porque en tu necedad y en tu rebelión para contra Dios y negar la divinidad, la persona, la obra de Cristo, eso va a testificar por la eternidad que tú no viniste a Cristo, que tú negaste su obra, que tú negaste lo que Él está llamado a hacer. Tú no reconociste, tú rechazaste, tú negaste la identidad y la obra de Jesús, como lo hicieron aquellos escribas diciéndole que estaba endemoniado. Por lo tanto, es atribuir la gloriosa obra de Jesús a Satanás. Es negar que en Cristo es a tal punto que se ha puesto a la par de Satanás sin encontrar ninguna diferencia. Eso será por el resto de la eternidad condenado. Y para eso no hay perdón. Ahora tú dirás, bueno, yo en este momento entonces yo ya no soy perdonado, yo ahorita no puedo ser perdonado. No, porque todavía estás vivo. Puedes ser perdonado. Todavía estás respirando. Por lo tanto, aprovecha. Que si tú puedes reconocer a Cristo como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, hay perdón para eso. Hay salvación para ti todavía. Pero si mueres no reconociendo esto, habrá una eternidad sin Dios. Y no esperes hasta llegar a la eternidad para decir, oye, como que esto sí era cierto. Porque nadie va a llegar a la eternidad para arrepentirse. Nadie va a llegar para la eternidad para decir, oye, si era cierto lo que me dijeron todo ese tiempo. No, tú vas a llegar allá porque quisiste estar allá. Por tanto, si Dios te está permitiendo escuchar esto, no cierres tus ojos espirituales ni tus oídos espirituales. Y para terminar, ¿por qué decimos todo esto? Porque el texto termina con esto. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Así que, si tú concluyes que Cristo no tiene ningún espíritu inmundo, que al contrario, Él me libertó del dominio de Satanás, Él me dio vida, Él me dio perdón, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios que ha vencido a Satanás y nos ha dado salvación en Cristo. Acompáñenme a orar, familia. Padre Dios, nuevamente te damos tantas gracias por recordarnos la maravillosa obra de Cristo. Y no simplemente es leer y ver que Él tiene control, derrotó a Satanás, pero es leer y creerlo. Así que gracias por darnos vista espiritual, entendimiento espiritual, porque, oh Dios, necesitamos de ti. Esto es imposible por nosotros mismos, pero por gracia de Dios en Cristo ha sido posible que le veamos y que entonces ahora, habiéndole visto, vivamos para Él. Gracia para ver, gracia para vivir lo leído. Oh, ayúdanos, Padre. Guarda nuestras familias, guárdanos a nosotros, Dios. Estemos o no estemos casados, que no creamos mentiras sobre la familia o sobre cualquier otra institución que tú has creado. Así que ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.